Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos comunidad y familia PPLs. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso realmente impactante, impresionante. Un caso que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que su hijo menor de edad fue víctima por parte de la Policía Municipal de Ecatepec, de Morelos, Estado de México, así como de supuestos agentes de investigación, sin importarles que este joven era un estudiante con buenas calificaciones, con buenas notas, excelente hijo, y ellos simple y sencillamente lo pusieron a disposición de autoridades, nada más ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso muy lamentable del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto. Y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas muy lamentables historias de esos casos realmente de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy. Y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Mira, esta tragedia nos sucedió en el año 2020, justamente cuando mi hijo, el pequeño Betito, así le vamos a llamar, por cuestiones de seguridad personal, acababa de cumplir sus 16 años de edad. Estaba cursando el segundo semestre de bachillerato. Él estaba estudiando en el colegio de bachilleres que está ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1. En ese tiempo nosotros vivíamos en Ciudad Azteca. Entonces mi hijo, cuando salía de la escuela, tomaba un taxi, un mototaxi o hasta un bicitaxi para llegar a la casa rápidamente. Ese día que le sucedió la tragedia, él optó por irse caminando, ya que no traía dinero suficiente y pues quiso hacer un poco de tiempo, ya que él se encontraba feliz. Yo te voy a decir que mi hijo Betito, a su corta edad y que ya iba en el segundo semestre de bachillerato, esto porque mi hijo desde que iba en el kinder, primaria, secundaria, él mostró ser un niño y un joven inteligente, siempre con buenas calificaciones, con buenas notas, con excelentes recomendaciones de los maestros, de las maestras. Mi hijo era un joven feliz. Ese día tan lamentable, él iba caminando hacia la casa. De repente lo alcanzó una patrulla de la Policía Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, bajándose 5 oficiales y deteniéndolo, diciéndole que iba a hacer una revisión de rutina, que porque alguien lo había puesto, de que mi hijo andaba vendiendo droga afuera del plantel del colegio de bachilleres. Mi hijo se espantó y dijo que no. Él en automático se opuso, puesto que él sabe y conoce de sus derechos. Él dijo que no y se aferró. Para esto los policías municipales, quienes viajaban a bordo de una patrulla camioneta con batea atrás, y empezaron a agredirlo físicamente y verbalmente, diciéndole que ya estaba puesto y que estaba dado y que iba a valer.
Mi hijo, de los gritos que dio, de que se opuso, de que lo estaban golpeando, que lo estaban intimidando, amedrentando, pues salió mucha gente. Y vecinos de ahí, de donde lo detuvieron, empezaron a querer defenderlo, pero pues fue inútil, porque para esto llegó un automóvil Aveo gris con supuestos policías de investigación, mismos quienes tomaron a mi hijo en custodia y junto con la patrulla se fueron, presentando a mi hijo en la Fiscalía de San Agustín. Entonces nosotros, como vimos que ya era tarde y no llegaba mi hijo, empezamos a buscarlo por los caminos donde él pudiera haber transitado y realmente no lo encontramos. Pero como unas personas que nos vieron que andábamos desesperados buscando a mi hijo y empezábamos a preguntarle a toda la gente, la misma gente fue la que nos dijo lo que había sucedido esa tarde noche, que lo habían detenido unos policías municipales de Ecatepec y que lo habían golpeado, lo habían amedrentado, lo estaban insultando, y que a final de cuentas entre los policías municipales de Ecatepec y los supuestos policías de investigación que iban a bordo del Aveo gris, pues se lo habían llevado. Nadie sabía a dónde. Nosotros, por lógica, acudimos a la Fiscalía de San Agustín y ciertamente ahí se encontraba mi hijo, pero no nos dejaron verlo, no nos dejaron hablar con él. Solamente lo único que nos dijeron de que querían 30,000 pesos para que mi hijo no llegara al reclusorio con más carpetas de investigación. Nosotros le dijimos al Ministerio Público que por qué estaba pasando eso. El Ministerio Público nos dijo que iba por delitos contra la salud y que lo iban a enviar al reclusorio de Chiconauhtla, y si no dábamos los 30,000 pesos, que pues iba a llegar con más carpetas de investigación, todas las que pudieran imputarle. Entonces eso sí nos dio bastante miedo. Nosotros le dimos los 30,000 pesos al Ministerio Público porque era eso o lo otro, que llegara a un reclusorio con más carpetas de investigación, obvio, todas falsas. Entonces no nos dejaron ver a mi hijo. Al siguiente día luego lo trasladaron al reclusorio. Cabe mencionar que nosotros, mi esposa y yo, le dijimos al Ministerio Público que por qué estaban haciendo eso si mi hijo era un joven menor de edad, que tenía 16 años de edad. El Ministerio Público no nos creyó y un supuesto abogado de oficio, que supuestamente ahí fungía como defensor, nos dijo a mi esposa y a mí que todo estaba bien, que no había problema, que nada más iba a llegar al reclusorio y que luego lo iban a dejar salir, comprobando que era menor de edad. Nosotros, por creerle a estas supuestas autoridades, pues nos esperamos y no pudimos ver a mi hijo hasta en su primera audiencia, que le presentaron cargos. Pero cabe mencionar que ese día nosotros en realidad no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Nosotros nos bloqueamos, nosotros nos confiamos a lo que nos dijo el supuesto abogado de oficio que ya hacía en la Fiscalía de San Agustín. Entonces nosotros, pensando que ese abogado iba a cumplir con lo que nos había dicho, que iba a salir rápido en la primera audiencia, al comprobar que era un joven menor de edad, pues no se nos ocurrió contratar los servicios de un abogado o solicitar otro abogado de oficio en el penal, no. Entonces, en su primera audiencia, que fue la presentación de cargos, ahí ya le dijeron que iba por robo con violencia, con modificativa agravante, más aparte el robo de auto, igual con violencia. Para eso nosotros nos sorprendimos y ya nos quedamos en shock, porque en el Ministerio Público de San Agustín nos dijeron que iba por delitos contra la salud, pero, o sea, fueron delitos que jamás se le comprobaron a mi hijo. Mi hijo es un joven inocente de todo lo que se le acusa y nunca pudieron comprobarle nada. Entonces, ya en su segunda audiencia, nosotros platicando con la familia,
optamos por contratarle un abogado particular, mismo quien le dijimos todo, le contamos todo lo que había sucedido. Inclusive a él le dimos los documentos de mi hijo y que comprobaban que era menor de edad. Cabe mencionar que en la primera audiencia el juez dijo que él no creía que mi hijo tuviera 16 años de edad y que si era así, que tenemos que comprobarlo con un acta de nacimiento, con su CURP, pero que esta acta de nacimiento tenía que estar certificada y avalada por un notario público en funciones, así como el CURP y todos los documentos que fuéramos a presentar para comprobar la edad de mi hijo. Pero eso realmente se nos hizo demasiado, se nos hizo ilógico que pidieran todo eso. Mas sin embargo, aún así se presentó y de verdad que nada más de recordar que desde la Fiscalía de San Agustín, que no nos dejaron verlo, no nos dejaron hablar con él y solamente lo único que nos permitieron fue pasarle un poco de comida para que estuviera alimentado en el tiempo que estuvo ahí, que no fueron ni 48 horas y rápidamente lo trasladaron al reclusorio. La verdad, todo eso fue un infierno porque mi hijo Betito sufrió demasiado el tiempo que estuvo recluido en el Cerezo de Chiconauhtla, en Ecatepec, Estado de México, puesto que él, pues un joven de 16 años de edad, junto con todos los internos que pues iban por X delitos y que pues al verlo a él demasiado joven, pues lógico, se ensañaban con él, lo golpeaban, lo amedrentaban. Y la verdad esto fue algo que nos dolió demasiado, porque a final de cuentas el juez terminó diciendo solamente un disculpen, si es menor de edad. Estábamos contemplando la posibilidad de enviarlo a un consejo tutelar para menores, pero pues ya está comprobado por los testigos, pruebas, evidencias, videos que presentaron de que su hijo realmente es inocente de todo lo que se le estaba imputando. Disculpen ustedes, yo le doy la inmediata libertad a su hijo. Solamente eso nos dijo el juez, y el tiempo que mi hijo estuvo ahí recluido, los golpes, los daños, las lesiones físicas, internas, daño psicológico que le provocaron a mi hijo de 16 años de edad, eso, ¿quién nos lo paga? ¿O quién repone ese daño? Realmente las autoridades son incompetentes, visible y claramente está que son autoridades en las que no se puede confiar en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y tal vez hasta de todo México entero. Ahorita, en la actualidad, aún estamos en proceso de la demanda a malas autoridades. De hecho, los policías municipales de Ecatepec que participaron en dicha detención, 3 de ellos ya fueron procesados y hoy se encuentran en prisión, pero aún nos faltan más funcionarios porque se haga justicia, porque nosotros no pedimos otra cosa más que justicia. Justicia porque todo esto que vivió mi hijo le provocó un gran daño psicológico, un gran daño físico. Él no camina bien, de todo se espanta. Mi hijo ya no quiso acabar la escuela. Mi hijo quedó demasiado afectado por esa lamentable situación que vivió en manos de la Policía Municipal de Ecatepec y el mal actuar tanto del agente del Ministerio Público, supuestos abogados de oficio y el juez impartidor de justicia, supuestamente. Mi hijo realmente quedó mal y hoy nos está costando mucho trabajo el poder sacarlo adelante. Tenemos la esperanza de que se recupere
y pueda concluir sus estudios y seguir su vida normal como la estaba llevando hace 4 años. Realmente esto es lamentable porque a él lo golpearon, lo intimidaron, lo amedrentaron, lo torturaron, lo arrestaron, lo procesaron y lo juzgaron sin piedad alguna, y todo por culpa del mal actuar de las autoridades del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. De verdad es lamentable todo esto que nos sucedió. Mi esposa igual está muy dolida, al igual que yo, porque no podemos creer que no se pueda confiar en las autoridades en las que supuestamente deberíamos de confiar. Tengo la esperanza de que mi hijo Betito pronto salga adelante. Sé que nos va a costar trabajo, sí, pero con la voluntad y la fe en Dios, mi hijo va a salir adelante, va a olvidar este mal episodio por el cual pasó, en donde cayó en manos de malas autoridades que sin piedad alguna acabaron con su vida. Créanme o no, esta fue la historia del terrible caso de mi hijo Betito, y espero que haya sido de su interés y agrado. Muchas gracias.